El lóbulo parietal es reconocido por su alto nivel de participación en las funciones cognitivas superiores del cerebro, recibe señales somatosensoriales y tiene la función de integración de la percepción del espacio exterior, la imagen corpórea y la atención. La información que es recibida y elaborada en el lóbulo parietal es transmitida a las áreas de asociación frontal. El precuneus rara vez se encuentra lesionado, ya sea por traumatismos o por infartos cerebrales. Los estudios de imagenología apenas han revelado sus funciones, entre las cuales lo han asociado con las funciones de conciencia, los movimientos corporales espaciales, la autoconciencia y la recuperación de la memoria episódica y la imaginería visoespacial. El lóbulo parietal es importante en la formulación de planes que permitan al individuo interactuar con el mundo que los rodea. Responde a estímulos ambientales de forma bottom-up, que permite a los individuos determinar la velocidad, la distancia, la ubicación y el peso de los objetos que los rodean. Aquí se orquestan los movimientos que son ejecutados con la cooperación de la corteza motora y el permiso de la corteza frontal. Una lesión en el lóbulo parietal derecho, generalmente el no dominante, puede producir la pérdida de la capacidad de ejecutar tareas sencillas como la de vestirse, peinarse. Es un trastorno denominado apraxia. También puede producir problemas para entender cómo los objetos interactúan entre sí. El plan motor formulado por el lóbulo parietal presenta variaciones que van desde los movimientos oculares que realiza una persona para leer un texto mientras está en silencio hasta atrapar una pelota en vuelo mientras corre. Subyace al hueso parietal del cráneo, está situado entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. El lóbulo parietal está conformado por la corteza somatosensorial primaria, el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. La región anterior está involucrada con las señales somatosensoriales como el tacto, la temperatura, el dolor y la posición de extremidades, es decir, la propiocepción. La región posterior del lóbulo parietal integra las señales somatosensoriales con las señales del sistema visual, auditivo y vestibular. Síndrome de Herxmann. A principios del siglo pasado, Joseph Herxmann se encontró con un paciente que tras una lesión cerebral era incapaz de nombrar cuáles eran los dedos de su mano o de reconocerlos siquiera. Movido por el interés de este curioso síntoma, halló una constelación de síntomas que acompañaba a este fenómeno, un cuadro clínico que sucede tras una lesión de los lóbulos parietales. Cuando hablamos del paciente original de Herxmann, mencionamos siempre los 4 síntomas clásicos: agnosia digital, agrafia, acalculia y problemas de lateralidad. Si estos 4 puntos cardinales se presentan a la vez en un paciente, decimos que sufre del síndrome de Herxmann. El síndrome ocurre por una lesión en la región parietal izquierda del cerebro, concretamente la circunvalación angular. El parietal es quien se encarga de la motricidad y sensibilidad, lo espacial, el cálculo y parte del lenguaje. Es normal entonces que una lesión en algún sitio del lóbulo parietal por proximidad geográfica y también funcional afecte a todo este grupo. Es habitual que las regiones cercanas entre sí lleven a cabo funciones también parecidas o que se complementen las unas con las otras, como si se hubiesen especializado cada una en un aspecto concreto de una función más general. Por ejemplo, la motricidad y la sensibilidad están íntimamente relacionadas y la una está junto a la otra. Así, una lesión en la motricidad puede alterar también la sensibilidad y viceversa. Esta es la razón por la que una lesión aparentemente focal puede afectar a todo un subsistema de componentes relacionados entre sí. Los motivos por los que alguien podría sufrir daños en el lóbulo parietal son múltiples: los traumatismos cráneoencefálicos a través del propio golpe o del edema que se genera después, los tumores cerebrales o incluso accidentes cerebrovasculares son causas habituales de este síndrome. Es muy frecuente encontrar personas que han perdido el riego sanguíneo a esta zona del cerebro, perdiendo las neuronas encargadas de dichas funciones. El tratamiento del síndrome de Herxmann es sintomático. No hay nada que pueda hacerse para restaurar automáticamente el daño, pero esto no significa que el individuo no pueda rehabilitarse y reaprender todas esas habilidades que ha perdido. Dependiendo de la lesión, de la gravedad de la misma y de la edad del individuo, el pronóstico es diferente.
Para hacernos una idea, debemos pensar que el cerebro es muy plástico y tiene la capacidad de reorganizarse para asumir las funciones que se han perdido, como si los trabajadores de una empresa asumieran la responsabilidad de todo un departamento que acaba de ser despedido, pero sin coste. Cuanto más joven es el cerebro, mayor capacidad de adaptación tiene este. Con el entrenamiento progresivo es posible restaurar las funciones. No siempre podrá volverse el funcionamiento previo al síndrome, pero todo si el área afectada es muy grande o las lesiones son profundas. Pero la capacidad queda descartada si se sigue la rehabilitación cognitiva de forma exhaustiva. Síndrome de Valint. El denominado síndrome de Valint es un cuadro médico provocado por la presencia de lesiones cerebrales y caracterizado por la presencia de diferentes alteraciones vinculadas al control del sistema visual que dificultan e incluso impiden el uso adaptativo de dicho sistema, destacando la ataxia óptica, la apraxia oculomotora, los problemas perceptivos y las dificultades derivadas de ellas, como la agnosia visual. Ello puede suponer un grave perjuicio para la vida cotidiana de la persona que pierde gran parte de la funcionalidad. Concretamente, este síndrome se caracteriza por quienes lo padecen presentan ataxia óptica, es decir, la incapacidad de coordinar correctamente la información visual y el movimiento de las manos. El sujeto es capaz de realizar tareas que requieran de esa coordinación, aunque su percepción visual y su sistema motor funcionan correctamente por separado. También aparece la apraxia oculomotora, que en este caso se refiere a la incapacidad de modificar el foco de atención visual debido a la ausencia o disminución del control voluntario de la actividad ocular. La mirada se queda fija en un punto y resulta complicado o imposible cambiarla independientemente de que se presente estimulación de un punto del campo visual o bien presenta movimientos erráticos. Otro de los síntomas principales del síndrome de Valint es una simultaneagnosia, en la que el sujeto no es capaz de observar más que un objeto a la vez sin que los anteriores desaparezcan del campo perceptivo. El sujeto tiene graves dificultades para captar estimulaciones visuales complejas que no puede entender. Además de ello, es frecuente que exista un elevado grado de desorientación en el espacio. Por último, también es frecuente que aparezcan alteraciones como la agnosia visual, en la que la persona que padece este síndrome es incapaz de entender o identificar lo que está viendo, y que puede dar lugar a fenómenos como prosopagnosia o ausencia de reconocimiento de caras. El síndrome de Valint es causado mayoritariamente por la presencia de lesiones cerebrales bilaterales en las que se ven afectados ambos lóbulos parietales, especialmente en las zonas de contacto con el occipital. Entre estas zonas puede hallarse la circunvolución angular, lo que a su vez puede provocar alteraciones cognitivas, desorientación y problemas de asociación entre el lenguaje y la imagen. Aquellos individuos aquejados por síndrome de Valint tienen graves problemas para continuar con normalidad su vida. Presentan dificultades para coordinar visión y motricidad y pueden no percibir correctamente lo que les rodea. Aspectos como vestirse o alimentarse se complican en gran medida en algunos casos, así como cualquier actividad que exija motricidad fina y visión. Además, dado a que suelen aparecer de forma abrupta, supone una interrupción importante que puede generar graves efectos psicológicos, no siendo raro experimentar ansiedad, angustia e incluso en algunos casos depresión. El síndrome de Valint es el resultado de una lesión cerebral severa, así que el tratamiento está dedicado a mejorar e intentar recuperar las funciones perdidas a partir de la rehabilitación. En la mayoría de casos se emplea un enfoque centrado en la terapia ocupacional, sea mediante medios tradicionales o mediante el uso de nuevas tecnologías, que permitan en la medida de lo posible disminuir las dificultades del paciente y potenciar sus habilidades, así como el asesoramiento y tratamiento psicológico en los casos requeridos.